Ok, bienvenido. Bienvenido a Calvario ATX o Calvary en español. Calvario en español. Si es tu primera vez, acá en Capilla Calvario enseñamos la Biblia versículos por versículo, libro por libro y capítulo por capítulo para impactarlo. Para equiparlo para que usted pueda impactar el mundo alrededor de usted. Si usted no conoce a Jesús, entonces nuestra oración es que a través de la enseñanza, la oración de la palabra, seas transformado, lleno del Espíritu Santo y encuentres paz con Dios el Padre. Antes de entrar en nuestro estudio en Mateo 27, siguiendo nuestra lectura en el versículo 26, primero la promesa de hoy, que viene a nosotros de 1 Timoteo 6, versículos 17 al 19, y que dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. No debemos confiar en las riquezas ni volvernos arrogantes, sino confiar en el Señor, quien generosamente provee todo lo que tenemos. Si somos bendecidos con posesiones materiales o otros tesoros, estamos llamados a hacer el bien compartiendo y dando a las necesidades alrededor de nosotros. No se trata de ganar la salvación por medio de las obras. En cambio, hacemos buenas obras en respuesta a lo que Jesús ya ha hecho por nosotros en la cruz. Amén. Oremos antes de entrar en nuestro estudio. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por poder estar acá al frente de tu presencia, Señor. Sabemos que tú andemos, ahí estás vos, pero acá entre nosotros que estamos acá juntos, estamos acá también entre nosotros, Señor, buscando de ti, Señor, buscando de tu gloria, buscando de tu guía, Señor, de tu espíritu. Anda adelante de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser más como usted y menos como nosotros, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok, el título del mensaje de hoy es La cruz. En nuestra escritura hemos visto, vamos a ver hoy que Jesús, siendo azotado, burlado y crucificado, a pesar de tener el poder de convocar legiones de ángeles, que son 6,000 ángeles, Jesús eligió permanecer obediente, cumpliendo su misión de ir a la cruz, convirtiéndose en nuestro sustituto y pagar el precio por pecadores como usted y yo. La cruz es locura para los que perecen, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Recuerden el llamado a la humildad y a la generosidad mientras reflexionemos sobre este mensaje hoy. El sacrificio de Jesús es el modelo definitivo para seguir. Aprovechemos las bendiciones que hemos recibido para hacer el bien, construir una base sólida para nuestro futuro y vivir las enseñanzas de Cristo en nuestras vidas diariamente. Que siempre estemos presentes en la cruz, no solo como un símbolo de nuestra fe, sino como un principio rector de cómo vivimos y servimos a los demás. Por favor, Mateo 27, versículo 26, recogiendo donde dejamos la semana pasada, que paramos acá, dijimos, entonces le soltó a Barrabás. Y hoy continuamos este estudio que dice, y habiendo azotado a Jesús, le entregaron por ser crucificado. Paremos ahí un momentico para repasar qué quiere significar azotado. Jesús se convirtió en el sustituto literal de Barrabás, y fue el amor lo que lo clavó en la cruz por ti y por mí. La flagación se usaba comúnmente para obtener confesiones de los criminales antes de que fueran crucificados. De los otros evangelios,
Sabemos que Pilato ordenó la flagación en un intento inútil de provocar compasión para Jesús de la multitud. El proceso de flagación era brutal, involucrando un instrumento romano de tortura llamado flagelo, un latigo hecho de 12 o 13 correas de cuero. Las bolas de plomo estaban unidas a los extremos de estas correas y las piezas de vidrio y metal se incrustaban entre las bolas del plomo y el mango. El acusado sería atado por las muñecas y colgado de un pie del suelo, dejándolo completamente indefenso. La golpiza consistía normalmente en 39 latigazos. Los golpes iniciales provocaban ronchas en los hombros y la espalda. Al séptimo octavo golpe, el vidrio comenzaba a abrir estas grandes ronchas, convirtiendo la piel en un desastre, sangriando y a veces exponiendo los órganos internos. Después de la golpiza, los acusados eran abatillados y dejados tendidos en un charco de sangre de ellos mismos. Muchos no sobrevivían la flagación. El profeta Isaías predijo este trato brutal, escribiendo que Jesús sería golpeado hasta dejarlo irreconocible. Isaías 52:14 dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos y de los hombres. La palabra insoportable proviene del término romano fuera de la cruz, que significa el dolor más severo. Si alguna vez has experimentado un dolor insoportable, ya sea físico o emocional, debes saber que el Señor pudo relacionar contigo. Él no solo tomó el castigo por nuestros pecados, sino también por los pecados de aquellos que nos han hecho daño. Sin embargo, hay una diferencia crucial. Jesús, que no conocía el pecado, se hizo pecado por nosotros. A pesar de ser omnisciente, permaneció en silencio durante toda la flagación. La cruz era su misión, y su amor por ti y por mí lo dejó ahí. No sé lo que has pasado, por qué consecuencias, por qué tramas, por qué abusos, por quién te ha traicionado. Pero sepas que no estás solo. Jesús ha caminado en tus pies, aún siendo inocente. Fue golpeado, dejado por muerto. Él puede reconocer lo que has pasado. Confía en Él, que Él viene a consolarte. Hay un día que no va a haber más dolor, no vas a llorar en la presencia del Señor. Veamos el versículo 27 al 30. Y entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándolo, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una cana en su mano derecha. Y haciéndole la rodilla delante de él, les escarcieron diciendo: salva, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomándole la cana, y le golpearon en la cabeza. Un grupo regular de 4 soldados, llamado 41, solo sería suficiente para llevar a cabo una ejecución. Sin embargo, toda la garnuración estaba reunida en torno a Jesús. Esto no fue para evitar su escape, impedir que una multitud hostil lo rescatara o mantener a raya a los discípulos. No, para muchos simplemente rechazar la verdad de Jesucristo no es suficiente.
también deben burlarse de él y difundar su desdén. Fuimos testigos de un comportamiento similar en los Juegos Olímpicos de París este fin de semana. Y el año pasado, en un evento realizado por la organización del equipo de Los Ángeles Dodgers antes de uno de sus juegos. Los gobernantes judíos se habían burlado de Jesús como el Mesías. Y ahora las autoridades romanas se burlan de él como el rey. Lo despojaron de sus vestiduras, ya que los prisioneros crucificados a menudo eran clavados desnudos en la cruz para aumentar su humillación. Aunque Jesús aún no había sido crucificado, su humillación comenzó cuando lo desnudaron públicamente. Le colgaron una túnica escarlata, burlándose del color real que solían llevar los reyes y gobernadores porque los tintes eran caros. Este acto de vestirlo de escarlata tenía la intención de ser una cruel ironía. Los soldados retorcieron una corona de espinas y la presionaron contra su cabeza, causándolo cortos profundos y sangrando. Los reyes llevaban coronas, pero no coronas de tortura. Los arbustos espinosos específicos de esa región tenían espinas largas, duras y afilidas, lo que hacía que esta corona fuera particularmente dolorosa. También le hicieron una cana como cetro, una burla de los gloriosos cetros que simbolizaba el poder real. Los soldados se inclinaron ante él en una parodia de adoración, burlándose de él con el título "Salva, Rey de los Judíos". Esto no solo fue para humillar a Jesús, sino también para insultar al pueblo judío, dado a entender que ese era el mejor rey que podían producir. Hemos visto cómo el mundo hoy se burla de Israel, se burla del Señor. Gente apoyando a un país terrorista como Palestina, atacando a jóvenes jugando fútbol en la cancha. Y además la gente dice, hay que liberar a Palestina y matar a los judíos. Nada ha cambiado desde hace 2000 años o más. El mundo siempre buscando cómo destruir al pueblo de Dios y a su rey. Entonces le escupieron, tomándole la cana, y le golpearon en la cabeza. La burla se convirtió en cruel cuando se quitaron la túnica real falsa y comenzaron a lanzar insultos, escupiendo y pegándole puños. Le pusieron una gorra sobre su cabeza y le tiraban un puño y decían: "Profecita, ¿quién te pegó?". Y así se burlaban. Y el Señor se quedó callado. Este era Dios en carne humana. Sin embargo, el mundo se burlaba de él en lugar de adorarlo. Lo mismo sucede hoy. La gente se burla de Jesús abiertamente. A menudo es aceptable hablar de un concepto genérico de Dios que puede significar cualquier cosa para cualquiera. Sin embargo, mencionar el nombre de Jesucristo a menudo provoca hostilidad. Es como si la gente todavía la escupiera y lo golpeara hoy. Esto no es solo un mito, una historia o una película. Esto sucedió de verdad. Y a lo largo de sus azotes, golpeazas y finalmente su crucificación, Jesús estaba pensando en todo y soportándolo todo por usted y por mí. Reflexionándose sobre la burla de este fin de semana, una persona sabia y piadosa me hizo recordar que si bien podemos sentirnos
inclinados a bocetar eventos como los Juegos Olímpicos, debemos recordar que también hay cristianos que participaron en ellos y estaban entrenando por mucho tiempo. Debemos orar por ellos para que sean victoriosos y traigan honor y gloria a Dios. ¿Qué haría Jesús? Permanecería en silencio cuando fue azotado, burlado y entregado a la cruz. Entonces, ¿por qué es que nosotros somos tan ofendidos que empezamos a hacer lo mismo de la gente que se está burlando de Jesucristo? Empezamos a atacar y venir en contra de ellos. Recuérdense, la cruz es una locura para los que se perecen, pero los que están siendo salvos es el poder de Dios. Nuestro poder en Dios no fue de nuestro propio busco, sino que el Señor los llamó. Nuestra oración debe ser que esa gente que se está burlando del Señor, que oremos por ellos, que se arrepientan o pronto van a encontrar el juicio de Dios. Pero como cristianos debemos no apoyar, pero nosotros debemos no responder en odio como ellos responden. Leamos el versículo 31 y 32. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Cuando salieron, hallaron a un hombre de Sirna que se llamaba Simón. A este obligaron que le llevara la cruz a Jesucristo. La procesión al lugar de la crucificación sirvió como un sombrío anuncio para Roma, advirtiendo a los posibles alborotadores de su destino si se oponían al dominio romano. Por lo general, un centurión a caballo encabezaba la procesión mientras uno heraldaba anunciaba el crimen del condenado. ¿Cuál fue el crimen? A los otros dos en la cruz estos son los ladrones, estos son los criminales. Pero a Jesús, ¿qué iban a decir? Este es el rey de los judíos, este es el rey de reyes. ¿Cuál era su crimen? Era costumbre que cada prisionero condenado llevara su cruz al lugar de la ejecución, probablemente atado a ella con cuerdas. El Evangelio de Juan menciona explícitamente que Jesús cargó su propia cruz. En esta procesión, Jesús abrió el camino seguido por los dos criminales menores, los ladrones que individualmente serían crucificados ambos lados de él. La cruz en el centro estaba típicamente reservada para los peores criminales, pero lo que es profundamente irónico que Jesús, inocente y sin pecado, fue colgado en el centro. La cruz no quiere decir, cuando decimos que vamos a cargar nuestra cruz, la cruz no son mis cargas pesadas, no, la cruz es un instrumento de ejecución. Es un instrumento que nosotros vamos a la cruz para morir nosotros, para que Él pueda vivir en nosotros. No son cargas pesadas, sino su llaga y su carga es lenta. Nosotros venimos a los pies de Jesús para decirle: estoy cansado de vivir por mí, ahora quiero morir y nacer de nuevo y vivir en ti. Que tú vivas en mí, me llenes de tu espíritu y siga y dirige mis pasos. En esta procesión Jesús abrió el camino, siguiendo por los dos criminales menores. Se utilizaron tres tipos de cruces durante la crucifixión de Jesús. La primera, la cruz de San Andrés, se parecía a nuestra letra X. La segunda, llamada cruz comicia, tenía la forma de una letra T. Y muy probablemente en la que Jesús fue crucificado es la cruz latina ordinaria, la forma de cruz tradicional que no, la T pequeñita. Para poder ponerla
encima del palo de arriba, este es Jesús, el Rey de los judíos. El versículo 32 presenta a Simón, un hombre negro de Cierna, la actual Libia, en la costa del norte de África. Un prosélito judío, un converso, había viajado más de 8.000 millas para participar en esta Pascua especial. Miles de judíos y conversos de todo el mundo estaban en Jerusalén y Simón estaba entre ellos. El Evangelio de Marcos menciona a dos hijos, Alejandro y Rufo, a quienes Pablo reconoce en su carta a los Romanos en el capítulo 16. La experiencia de cargar la cruz impactó profundamente a Simón, llevándolo a la fe en Jesús. Padres, si ustedes están por y con Jesús, cargando su propia cruz, sus hijos aprenderán a seguirlos como ustedes siguen a Jesús y cargarán su propia cruz cuando estén de edad. Lo que hacemos y lo que somos importa. Simón se vio obligado a cargar con la cruz porque las fuerzas de Jesús se habían agotado. Pero Dios aprovechó este momento para llevar a Simón hacia la fe. Al principio Simón probablemente pensó, ¿por qué yo? Solo quiero adorar a Dios y ahora me ha vuelto impuro e incapaz de celebrar la Pascua. Sin darse cuenta de que estaba cargando la cruz del Cordero de la Pascua. Entre los cientos de miles de personas presentes en ese día, fue Simón quien fue elegido para este momento significante. Me pregunto, si Simón le molestaba cargar con la cruz cuando los soldados romanos le obligaron, muchos de nosotros los molestaría también. Pero más tarde, después de cargar la cruz y encontrarse con Jesús, ¿crees que se arrepintió? Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, negas a sí mismo, toma su cruz y me sigue. Mateo 16:24. Simón llegó a Jerusalén con una religión, como muchos de nosotros que vinimos de la religión tradicional, y se fue con una relación. Habla de una experiencia de nacer de nuevo. De hecho, el cargo con la cruz de Jesús. Hay muchos de ustedes que están siguiendo la religión, hacen la recorrida en la Semana Santa, van a la iglesia los domingos, van a la iglesia para la Navidad, haciendo la religión. Pero la pregunta que les quiero hacer, ¿es religión o tienen relación como la encontró Simón? ¿Estás haciendo los pasos por tradición o en realidad lo conoces? ¿Sabes por qué murió en la cruz por usted y por mí? ¿Has reconocido que eres pecador en necesidad de un Salvador? ¿O nada más lo haces por la tradición, sin saber lo que ni sigues, lo que crees, ni puedes defender tu fe porque no tienes conocimiento de la palabra de Dios, ni tienes relación con el Dios creyente, el Dios vivo, el Dios que te ama, el Dios que murió por ti y resucitó y viene de nuevo? No es una religión, es una relación con el Señor viviente. Veamos el versículo 33 y 34. Y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significaba lugar de la calvaria, el Calvario, le dijeron, a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo.
El nombre Golgota, traducido como Calvario en latín, como se ve en Lucas 22, 23, 33, significa lugar de una calavera. Este nombre se le dio porque era el sitio establecido para crucificarlo a los criminales. Un lugar de muerte cruel y humillante, ubicado fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Algunos creen que la colina en sí tenía una apariencia de calavera, similar al sitio de Jerusalén conocido como el Calvario de Gordón. También hay una tradición que sugiere que aquí es donde David enterró la cabeza de Goliat después de llevarle de vuelta a Jerusalén. Un acto simbólico con David presagiando a Jesús y Goliat representando a Satanás. En este lugar de una calavera, Jesús murió por nuestros pecados, lográndose nuestra salvación. Era costumbre e incluso misericordio ofrecerle a los crucificados un trago fuerte de vino mezclado con mirra o hiel, que acutaba como angelisco. Un dosis mayor podía incluso acelerar la muerte. Sin embargo, Jesús rechazó esta mezcla, eligiendo soportar toda la extensión de su sufrimiento. Su negativa demostró su inmenso amor por nosotros, ya que voluntariamente soportó el peso de todo de nuestro castigo para revelar la profundidad del amor de Dios por nosotros. Leamos el principio del 35 y vamos a seguir. Voy a darle una explicación pequeña sobre la crucificación. Cuando le habían crucificado, paremos ahí un momentico, el versículo 35. La Biblia nos ahorra los detalles de la agonía física de Jesús. No nos habla mucho de la cruz, simplemente diciendo, entonces lo crucificaron. Es breve, reflejando tanto el conocimiento común de los horrores de la crucifixión en el tiempo de Mateo como el énfasis en el sufrimiento espiritual más significante que soportó Jesús. En la cruz se desarrolló una batalla espiritual cuando todos los demonios y Satanás rodearon a Jesús creyendo que lo habían derrotado y descarriado su misión de salvarnos. La pasión del Cristo de Mel Gibson representa vivamente el dolor físico que Jesús soportó, pero no era solamente físico. El dolor era una batalla espiritual entre el cielo y el infierno, entre Satanás y Jesús. Pensaban que habían vencido a Dios con su plan, pero lo que no sabían era que habían apoyado la profecía de lo que iba a pasar. Cuando en Génesis dice que la semilla de la mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente. O la imagen de Génesis 22, cuando vemos que Abraham fue a sacrificar a su hijo, ya de 30 y pico años, y libremente se puso a hacer el sacrificio, porque le obedeció a Dios. Y después el Señor le dijo, no, tengo un sustituto para tu hijo. Una imagen de lo que Jesús iba a hacer en la cruz. En la cruz se desarrolla una batalla espiritual. En el 1986, el doctor William Edwards publicó un notable artículo titulado Sobre la muerte física de Jesucristo en el prestigioso Journal of the American Association. Para aquellos interesados en aprender más sobre el sufrimiento de la cruz, les recomiendo que lean esa revista. Pero para darles un poquito de resumen
el sufrimiento de la cruz. Les voy a dar unos pocos palabras sobre esto. El dolor de los clavos que perforaban las manos de Jesús habían causado que los músculos importantes de su pectoral sufrieran espasmos, afectando gravemente su capacidad para respirar. Para respirar, uno sería crucificado, tendría que extender las piernas, colocar todo su peso sobre el clavo clavado en los pies y empujar hacia arriba para forzarse la entrada de aire en los pulmones. Para exhalar y respirar, doblaban los rodillos, haciendo que el peso total de su cuerpo colgara de los clavos de sus manos. Este proceso agonizaba hacia que cada respiración fuera insoportable, dolorosa. Para acelerar la muerte, los romanos a menudo rompían las piernas de los crucificados, impidiéndoles empujar para respirar. La crucificación fue considerada la muerte más cruel y tortuosa jamás conocida para el hombre. El estadista romano Cicerón señaló que no era apto ni siquiera para el crimen más común. Es importante recordar que Jesús no sufrió como víctima de las circunstancias. Él tenía el control. En Juan 10:18 Jesús dijo de su vida: nadie me la quita, sino que yo la doy de mí mismo. Es terrible verse obligado a soportar tal tortura, pero elegirlo libremente por amor es notable. ¿Podremos volver a dudar con razón del amor de Dios por nosotros? ¿Sí dudan del amor que Dios tuvo por nosotros? No ha llegado a los extremos más extremos para demostrar ese amor. El que no conocía pecado se volvió pecado por nosotros. Dejó su trono en el cielo, vino a este mundo, vivió como uno de nosotros, pero perfecto, sin pecado. Y después fue como un cordero a la cruz, al matacón. Y ahí fue golpeado, atosado, burlado y después muerto en una cruz. Pero las buenas nuevas es que resucitó a los 3 días. Esa es la diferencia entre nuestra religión, que Dios no es lejano, sino Dios, sabiendo que estábamos lejos de Él, vino y se hizo como uno de nosotros. No es un Dios distancioso, no, Él quiere tener una relación con usted y conmigo. Él te amó tanto que murió por ti, aun cuando eras pecador. Ese es el amor verdadero. Sigamos el 35 al 37. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados se guardaron ahí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Cada varón judío llevaría 5 prendas de vestir: una diadema, sandalias, una capa interior similar a una camisón, un cinturón y una túnica o un tónico exterior. Cuando los soldados se repartieron la ropa de Jesús, se encontraron con la túnica exterior que no querían rasgar. Esta prenda era sin costura, Juan 19:23, lo que indica que era una pieza bellísima, construida, de buena alta calidad. Para decir que quién se le quedaría, echaron suertes. Como Dios mismo, en la persona de Jesucristo, murió por sus pecados, los soldados jugaron juegos en Golgota, ajenos a la importancia del momento. Y así son muchos. Están jugando juegos, burlándose de Jesucristo, el que vino a salvarlos.
Jesús descendió para la escalera de estatuas y las riquezas para lograr nuestra salvación. Él vino no en riqueza, sino en pobreza. Él reunió a todo, incluso a sus vestidos, haciéndolos completamente pobres por nosotros, para que pudiéramos llegar a ser completamente ricos en Él. En medio de todo el pecado, el dolor, la agonía y la injusticia, Dios orquestó eventos para cumplir su plan divino. Puede haber parecido que Jesús no tenía control sobre estos eventos, pero la mano invisible de Dios guía todo, asegurándose de que se cumplieran profecías específicas, acá como estas que se encuentran en el Salmo 22. Cuando los judíos vieron la señal del piloto, se opusieron enigmáticamente, como se relata en el Evangelio de Juan, habiéndole declarado: no tenemos más rey que el César. Y también dijeron: no queremos que este hombre sea rey sobre nosotros. Sin embargo, Piloto, guiando por la divina providencia, respondió: lo que he escrito, lo he escrito. Este momento demuestra la soberanía de Dios, afirmando la entidad de Jesús como precisamente quien Él afirmaba ser: el Rey de Reyes, el Rey de los judíos. Piloto escribió la inscripción en 3 idiomas. Arameo era el idioma hebreo común de la época. En latín, el idioma oficial del gobierno de Roma. Y griego, el idioma de la gente común. El mensaje de la cruz en ese tiempo y hoy es el mismo. Es para todos. ¿Te burlas de él o lo adorarás como Rey de Reyes y dejarás que reine en el trono de tu corazón? Esa es la pregunta, mis hermanos y hermanas. ¿Qué van a hacer con la cruz? Con el nombre que colgó en la cruz por ti, porque te amó tanto. Veamos el versículo 38 al 42. Entonces, crucificando con él todos los 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meroneando la cabeza, y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escandalizándose con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvas, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Verdad? ¿Van a creer en él? En capítulos anteriores, los mismos hombres acusaron a Jesús de realizar milagros por el poder del diablo, por el poder de Satanás, como la señora acá a la vuelta. Ahora están admitiendo únicamente que Él salvó a otros. Ahora esperan que Jesús use su poder para hacer lo que ellos hubieran nacido si tuvieran el poder de Jesús. Salvarse a sí mismo. Nosotros no somos diferentes. Le diremos: Jesús, sálvate a ti mismo y golpea a estos payasos. Termina ya con ellos. Trae el fuego del cielo y quémalos. Mándalos para el infierno. Eso fue lo que hicimos este fin de semana con la gente de los olímpicos. Los dio tanta furia que dijimos: Señor, quémalos, estos payasos. Pero así no respondió el Señor. Esa es la diferencia entre el Señor y nosotros. Él no baja al paso del mundo. No, Él tiene su ejemplo. Él murió por ellos también, por esos payasos también murió. Nosotros éramos payasos antes. Éramos hipócritas. ¿Por qué fue que Jesús no se salvó a sí mismo? Porque si lo hubiera hecho, no podríamos haber sido salvos nosotros.
Esto pinta una imagen perfecta para describir el mundo en el que vivimos hoy. El mundo quiere un Cristo, un Salvador, un presidente que los salve, pero no lo quieren en una cruz. La gente quiere un heredero, no un redentor. La gente quiere ser salvada del infierno, pero no de sus pecados. Reconocer a Jesús en la cruz requiere que reconozcamos que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. Juan 3, 16, 20 nos dice esto: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y paramos ahí, pero la historia sigue, porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él crea no es condenado, pero el que no crea ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y siga. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No dice que sus obras eran buenas, sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Nosotros no queremos llamar el pecado, porque entonces hay que arrepentir de nuestro pecado. Entonces decimos, no, Dios me hizo así. Y no, yo no creo que esto es pecado. O no, es una pequeña, de una aborción, pero él no es un bebé. No ha nacido un pescadito. No, estamos usando excusas para nuestro pecado. Y ya el pecador ya no le importa, ya se está burlando en mediodía, ya no está escondiendo en la oscuridad, en un cuartico, en el basement, con la luz, una velita, pretendiendo que es un diablito. No, ahora está en la propia luz, en los propios Juegos Olímpicos. Ya no le importa. Se burla de Dios abiertamente. Y dice, acá estamos. ¿Y usted qué? ¿A mí qué me importa? Yo voy a vivir la vida mía. Pero el Señor viene. O se arrepiente ahora, o te vas a aprender. Para Él vas a estar en pierna, en rodilla, al frente de Él, como juez. O vienes ante Él como hijo o hija, o vienes a ser castigado por Él. Usted tiene la opción, pero no diga que nadie le dijo. No diga que nadie le contó. No diga que nadie le contó. Vamos a cerrar con estos últimos dos versículos, 43. Dice, confío en Dios, libre ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. No ha dicho que es hijo de Dios, sino dijo que es Dios. De todas maneras, la multitud abuchó a Jesús, burlándose de Él con crueles burlas. ¿Qué pasa, Jesús? ¿Confiaste en Dios? Ahora mírate. Este tipo de ridículo sigue prevaleciendo hoy en día. Es posible que la gente te diga cosas similares, o que escuches el enemigo su arte en el oído. Pensá que confiabas en Dios. ¿Por qué estás en este lío entonces? Y ese es el truco del Señor, sí, del Satanás. Si no te truquea para que no creas en el Señor, entonces empieza a decirte cosas en el oído. Pero mira lo que te pasó, mire cómo te abusaron, mire cómo te violaron, mira cómo tu negocio fracasó. ¿Y usted? ¿Y dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? Sígame a mí. No, él no te quiere. Y así. Y la gente le hace caso. Hay que venir a la cruz. A la cruz. Versículo 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Mire, los ladrones.
ahí aún, al lado de él, se burlaban de él y no le creían. Los dos, no uno, los dos. Pero ambos ladrones insultaron a Jesús inicialmente. Aunque Mateo no lo menciona, Lucas relata la historia de uno de los primares que se arrepintió, asumió la responsabilidad de sus pecados y se volvió a Jesús. El otro no. Imagínense, ambos hombres estaban igualmente cerca de Jesús y escucharon los mismos 7 dichos desde la cruz. ¿Cuáles eran los 7 dichos? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Como los que se estaban burlando ayer. Estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hablando de Juan. Elí, Elí, lama sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a leer más sobre eso la semana que viene, en Mateo 27:46. Tengo sed. Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nadie le quitó la vida al Señor. Él mismo entregó su espíritu. Sin embargo, solo un ladrón se conmovió con estas palabras. ¿Por qué? Es el ministerio de la fe. Uno cree mientras que otro se niega. Y la diferencia es el destino, el cielo o el infierno. Ver morir a Jesús puede transformar a aquellos que están dispuestos a ser cambiados, a aquellos que reconocen su necesidad de transformación. La diferencia entre los dos ladrones radica en su perspectiva en la escena que tienen delante. Un ladrón vio a Jesús y se preguntó cómo un rey podía permitir tal destino. No tenía sentido para él, al igual que Jesús no tiene sentido para muchos hoy en día. Este ladrón se hubiera salvado si hubiera tenido la oportunidad. Dejó que su percepción mundana del mundo influyera en su confesión de Jesús. El otro ladrón, el que encontramos en el cielo, vio la muerte de Jesús y reconoció su justicia. Discernió la maldad en los que acusaban y se burlaban de Jesús. Estaba dispuesto a ver la verdad acerca de Jesús y de todos los demás. Reconoció su verdadera naturaleza. Su conclusión es realmente un rey, mi rey, y nació de nuevo. ¿Cómo? Simplemente preguntándole. Jesús le aseguró que estaría en el paraíso ese mismo día. Tú también puedes experimentar esta transformación. Solo tienes que estar dispuesto a arrepentirte, a cambiar y ir a la cruz. No tienes que hacer obras. Las obras se hacen en respuesta a lo que Él haya hecho. 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. El precio por tu pecado fue pagado en la cruz. Jesús entregó su espíritu para morir por tus pecados, pero la historia no termina el Viernes Santo. La resurrección es el poder y la evidencia de que Él es Dios. Una pregunta para ustedes. ¿Es la cruz una tontería para ti? ¿O lo reconocerás a Él como Señor y Salvador? Reconocerás que tú eres un pecador y te darás cuenta de que necesitas a un Salvador que se llama Jesucristo, el que murió por tus pecados. Cerremos una oración. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por traerlos aquí, Señor. Padre, oramos por nuestra ciudad, oramos por nuestras familias. Padre, oramos por nuestro país, que haya avivamiento, que haya crecimiento, Señor. Que hay gente que se arrepienta, Señor. Aún hoy en día, aquellos allá en París, en los Olímpicos, la gente que está viendo a través de las redes,
de la televisión, Padre, que haya arrepentimiento y la gente regrese hacia ti, Señor. Que es tu voluntad que nadie perezca, pero aquellos que quieren perecer van a perecer porque les gusta la oscuridad y no la luz. Tú viniste a ser la luz del mundo. Padre, te amamos, Señor. Úsanos, Señor, para tu gloria, Señor. Alcanza nuestra comunidad hispana. Alcanza nuestra ciudad acá, alrededor de Austin. Damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Dios me bendiga, si Dios quiere, los demás semana que viene. Y acá vamos a terminar en oración. Y a terminar en adoración, mientras levantamos nuestras voces y nuestras manos hacia el cielo y hacia el Señor. Si no tienes una iglesia, por favor, busquen una iglesia que enseñe la palabra de Dios, versículo por versículo, cerca de ti. Dios te bendiga.